Un fin de semana agridulce para el boxeo en general, mis amigos, con la muerte de George Foreman y con el triunfo de la Torre Infernal. No cabe duda que el que tiene sangre mexicana es un guerrero azteca nato. Sebastián Fundora noquea de manera infernal a Chordal Booker en el cuarto round y retiene sus cinturones mundiales WBC y WBO Super Welter. En este videoprograma vamos a platicar de este tirazo y quédate hasta el final de este video porque también tenemos otras noticias, como te lo comenté. Tristes noticias. George Foreman falleció el viernes por la madrugada. George Foreman murió en paz a la edad de 76 años. Sus familiares nos compartieron esta triste noticia a través de su cuenta de Instagram. La leyenda del boxeo, 2 veces campeón del mundo en los pesos pesados, medallista olímpico de oro, pastor de su iglesia, falleció el viernes 21 de marzo a sus 76 años de edad. Te invito a que te quedes hasta el final de este video para que estés bien informado de lo más relevante del boxeo. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, es necesario, es imperativo que te suscribas ahora mismo. Suscríbete al canal, toca la campana de notificaciones y activa todas las notificaciones para que siempre estés mejor informado que nadie acerca de los temas que más nos importan y nos afectan en el mundo del boxeo. Ayer sábado por la noche Sebastián Fundora se vio indomable. La Torre Infernal le hizo vivir un infierno a Chordal Booker, a quien noqueó de manera brutal en el round 4 en Las Vegas, reteniendo de esta manera sus cinturones de la WBC y WBO de los Super Welter. El primer round empezó parejo, fue un round de estudio para los dos. En el primer round me dio la impresión que Booker no supo encontrar su distancia. La altura de Fundora le complicó mucho el parado a un Booker que se vio superado físicamente por la Torre Infernal Sebastián Fundora. En el segundo round Fundora empezaba a agarrar ritmo, comenzó a acelerar, conectándole uppers y rectos a la cabeza. Booker seguía sin embargo sin poder encontrarse en el segundo round y en el tercero un izquierdazo de Sebastián Fundora alcanzó a golpear el puente nasal de Booker haciéndolo sangrar profundamente. Ya se vaticinaba el final de este boxeador. En el tercer round Fundora ya sabía que había lastimado a Booker. Al oler la sangre de Booker, Fundora se saboreaba la victoria y solamente el de raíces mexicanas quería infligirle todo el daño que fuera posible. Booker seguía sin encontrar su distancia, se veía desconectado. Booker quería estar cerca de Fundora, pero Fundora lo repelía a base de uppers y a base de jabs. Booker en el cuarto round se vio muy pesado y el poderoso upper de Sebastián Fundora dejaría a Booker viendo estrellitas. A Booker ya lo tenían tocado, lo tenían lastimado y contra las cuerdas. Afortunadamente para Booker, el referee Thomas Taylor se apiadó de él al ver la paliza que le estaba dando la Torre Infernal. Sebastián Fundora termina entonces con un récord profesional de 22 peleas ganadas, 14 de ellas por nocaut, una derrota por nocaut ante Brian Mendoza en el 2023 y un empate en el 2019. Y lo que sigue, mis amigos, lo que sigue para Fundora nos va a dar una de las mejores peleas de la historia del boxeo. Estoy seguro. Lo que sigue para Fundora es enfrentar a Vergil Ortiz o a Murtasaliev. Por lo que pudimos revisar en las redes sociales, el destino de Fundora es o enfrentar a Vergil Ortiz, quien es el campeón interino de la WBC y quien acaba de derrotar a Madrimov de una manera más que absoluta, y este sería un reverendo tirazo, mis amigos, o el otro camino que también sería infernal y sangriento. Sebastián Fundora podría enfrentar en este año al campeón de la IBF y una de las nuevas sensaciones del boxeo, Bakram Murtasaliev. ¿A ustedes contra quién les gustaría ver a la Torre Infernal? ¿Contra Murtasaliev o contra Vergil Ortiz Jr.? Los leemos a todos aquí en la cajita de comentarios. Tremenda pelea limítrofe y sangrienta la que vimos este fin de semana. Sebastián Fundora hizo pedazos a Booker. Y en otras noticias que nos importan y que nos afectan, mis amigos, me entristece informarles que uno de mis más grandes ídolos del boxeo, el legendario George Foreman, falleció el pasado viernes 21 de marzo a sus 76 años de edad. La super leyenda del boxeo, 2 veces campeón mundial de peso pesado y medallista de oro olímpico, falleció el pasado viernes. La noticia la supimos a través del Instagram de George Foreman cuando sus familiares nos dieron esta triste noticia a través de su Instagram. Y el mensaje dice lo siguiente:
Nuestros corazones están rotos. Con profundo dolor anunciamos el fallecimiento de nuestro amado George Edward Foreman Sr., quien murió en paz el 21 de marzo del 2025, rodeado por todos sus seres queridos, un devoto predicador, un devoto esposo, amoroso padre y orgullosamente un gran abuelo. Vivió una vida enmarcada por la fe, la humildad y un propósito, un hombre humanitario, olímpico y 2 veces campeón del mundo. Fue profundamente respetado, una fuerza para el bien, un hombre de disciplina y convicción y un protector de su legado, peleando incansablemente por preservar su buen nombre por su familia. Les pedimos amablemente privacidad en lo que honramos la extraordinaria vida de este hombre con el que fuimos bendecidos de tenerlo. Y la causa de su fallecimiento aún no se sabe oficialmente, pero se cree que fue por causas naturales. Murió tranquilamente en su cama mientras dormía, una muerte que solo los hombres buenos tienen el mérito de tener. George Foreman está muy seguramente en el jardín del Edén y vivirá eternamente, no tengo ni la menor duda. Descansa en paz, George Foreman. Y si quieres ver un video especial de George Foreman, comparte este video en todas tus redes sociales para saber que te interesa ver un especial de George Foreman. George Foreman dejó un legado impresionante con un récord de 76 victorias y 68 knockouts, solamente 5 derrotas, algo que un boxeador contemporáneo solo podría soñar en tener. Ya no los hacen como antes. George Foreman, si estuviera activo, acabaría con todos en los pesos completos. Foreman le daría una paliza a todos los boxeadores actuales. No hay nadie con su poder ni con su resistencia y mucho menos con su enorme corazón. Simplemente ya no los hacen así. George Foreman también protagonizó una de las peleas más recordadas en la historia del boxeo, el famoso Rumble in the Jungle, que se llevó a cabo en Zaire, ahora llamado República Democrática del Congo. Fue en 1974. Se dice que alrededor de 50 millones de personas vieron este combate en vivo, que terminó con Muhammad Ali como el vencedor. Y entre otras grandes hazañas, George Foreman logró convertirse campeón mundial a los 45 años de edad, cuando noqueó a Michael Moorer en el 10º asalto de su combate por los campeonatos de peso mundial de la AMB y FIB. Y Foreman retuvo sus campeonatos exitosamente en su siguiente combate contra Axel Schulz. Pelearía 3 veces más en peleas no titulares antes de finalmente colgar los guantes y terminar su carrera profesional en 1997 a la edad de 48 años. George Foreman será siempre extrañado y el mundo del boxeo está de luto. Escríbenos tus comentarios con la seguridad de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y les agradecemos el tiempo que invierten en escribirnos. Si este video te ha parecido bueno, si te ha gustado, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia, para que podamos llegar a nueva audiencia. Muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros y disfruten su domingo, banda. Mi Richie y mi hermano, gracias por aceptarme como socio en el mejor jale del mundo, Richie Blog. Y nos vemos en el siguiente video con la licencia del creador, porque sin Dios simplemente no somos nada.